humano. Vamos a ir un poco al cronograma, una reflexión inicial. Antes de eso vamos a ver pues, el cronograma, planeación de recursos humanos, unos objetivos. Vamos a ver como unos KPS sin entrar tanto al detalle de las fórmulas, porque eso ya lo hicimos nosotros, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos KPS claves para esa planeación, reclutamiento y selección, selección, capacitación y insumo para la evidencia. Esta evidencia está muy sencilla, la verdad es un Excel, una matriz en Excel que hay que diligenciar, ¿cierto? Y a mí me gustaría que ustedes desde ya empezáramos como a hacer una reflexión inicial, ¿cierto? Ustedes pensaran, los 5 que estamos acá en este momento, para ustedes es importante planificar para una empresa. ¿Creen que es importante el planificar para una organización? ¿Ustedes creen que es importante? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Que es importante planificar? Sí, señor, dice William. Bueno, pero ¿por qué creen toca planificar el personal? Sí, hablando pues de lo que estamos, cuántos trabajan. ¿Creen que esto tiene relación con la logística? Ustedes como coordinadores de procesos logísticos, ¿ustedes creen que esto eh, tiene incapacidades posibles? Vea que William ya se fue más allá. Muy bien. Sí, ¿Creen profe, que tiene una injerencia, por lo menos al ser coordinador logístico, uno tiene, digamos, una responsabilidad que es movilizar, digamos, en la empresa, digamos, la cadena de suministros, ¿no? Pero entonces uno debe contar con el personal, porque muchas veces pueden haber, digamos, situaciones que ajenas, digamos, a la planeación, que de pronto no estén a nuestro alcance, digamos, una incapacidad de un colaborador, o que de pronto, en un caso, pues, digamos, hayan problemas, digamos, con la mercancía, de pronto una evolución, de pronto un mal despacho. Entonces pienso yo que todo debe ser planeado para poder, digamos, evitar contratiempos. claro que sí. De hecho, es que yo siempre digo que los coordinadores de procesos logísticos son como los que en la empresa tienen que saber de todo, ¿no? Porque pues digamos que logísticamente y hablando de ese rol tan importante que entran ustedes no solo en la parte operativa, sino casi digamos que es transversal a toda la organización, pues definitivamente sí están llamados a como saber un poquito de todo, ¿cierto? Los toderos, los que saben definitivamente cómo funciona la empresa. De ahí que es importante que nosotros sepamos, como siempre les he dicho, cuáles son los objetivos estratégicos, ¿cierto? ¿Cuál es la misión? Y sepamos para dónde va la empresa. Como siempre les he dicho, ¿cierto? Y claro que sí, digamos que desde acá nosotros empezamos a desarrollar, em, digamos que ese pensamiento ya un poco reflexivo de lo que es, de qué tan importante es de alguna manera planificar para una empresa, ¿cierto? Bueno, nos quedamos con esta reflexión inicial para em, ya, permítanme un segundo que están conectándose, David. Para ya ver esta evidencia, ¿cierto? Tenemos hasta el 23 para desarrollarla. Alguien me pregunta a veces esas competencias. Nosotros vemos las competencias como en el plan en el plan que tenemos pedagógico, ¿cierto? En ese plan pedagógico tenemos las competencias que son las que les sirven a ustedes ahorita y que les van a pedir muy seguramente en los trabajos, ¿cierto? O en los contratos de aprendizaje que nosotros tengamos. Recordemos que estamos en la fase de ejecución, muchachos, que estamos en la AP5, que es integrar el ciclo de almacenamiento con el sistema de distribución, ¿cierto? Bueno, permítame un segundo, voy a darle ingreso a Francisca Barrios que está por ahí. Creo que alguien está hablando en el chat también. Permítame un segundito, miramos quién es. Ah, bueno, creo que era una participación de antes. Bueno, listo. Ok,
Listo. Nosotros estamos hablando acá de la planeación de recursos humanos, ¿cierto? Como un proceso sistemático para anticipar, ¿cierto? Y asegurar, pues, que la organización tendrá de alguna manera, digamos que esos insumos, ese personal y todo lo que necesite en su debido momento, ¿cierto? Eh, digamos que acá las personas eh, tendrá, digamos que, si nos ponemos al punto de lo que nosotros estamos hablando acá, que son esos recursos humanos, pues obviamente eh, lo que nosotros queremos con esta planeación, ¿cierto? Es asegurar que esa organización, empresa, pues tendrá a esas personas en el momento y lugar adecuados, ¿cierto? Es decir, ¿cuáles personas? Ustedes podrían decir, pues las personas que van a trabajar para la organización y que tienen, esto es importantísimo, ¿cierto? Esas competencias requeridas para alcanzar los objetivos estratégicos, ¿sí? Lo voy a volver a decir porque esto es muy importante, ¿no? Lo voy a volver a decir. Que tengan esas competencias y lo repito porque las competencias es lo que, digamos que es como la clave de esta evidencia que nosotros vamos a desarrollar, porque ustedes las tendrán que seleccionar, primero que todo identificar, después que todo seleccionar hacia ese talento humano que nosotros vamos a desarrollar. De pronto, para las personas o para los grupos que de pronto tienen la empresa simulada va a ser un poquito más complejo, pero miren que ustedes se han dado de pronto las mañas, por decirlo así, de entregar de pronto esos trabajos, ¿cierto? Un poco con más esfuerzo porque tienen que de pronto investigar un poco más el tema, cranear y mirar y pensar cómo podría ser esa empresa, cómo podrían tener las competencias y hasta de pronto es un ejercicio interesante, ¿no? Pero entonces acá lo importante otra vez, vuelvo y repito, es mirar cuáles esas son competencias que requiere esa organización, ¿sí, no? Que yo requiero como tal. Bueno, permítame un segundito que creo que aquí me está pictando, ay, Dios mío, que alguien está ingresando. Permítame un segundito. Bueno, listo ya. Leímos sin Le hago querer. una pregunta. Tengo una Claro que duda sí. sobre, digamos que yo he visto a mi jefe, que mi jefe es coordinador, ¿no? Él es coordinador de logística y él maneja la logística del departamento, pero yo veo que él en este momento tiene encargado producción. Entonces, él cumple y yo me sorprendo mucho que él tiene dos puestos, ¿no? O sea, él es coordinador logístico y es coordinador de producción. Entonces, yo pienso que usted se refiere a eso cuando uno debe ser como un todero, ¿cierto? Sí, es que, y es que, digamos que definitivamente el coordinador logístico tiene que conocer muy bien la empresa. O sea, este rol que a veces nosotros decimos, ah, pero es que logístico, que no sé qué, pero yo siento que es uno de los roles más importantes que tiene una organización, ¿cierto? Porque operativamente tiene que conocer muy bien la empresa, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuál es, digamos, esa cadena de suministros que tiene, cómo va engranada esa cadena, ¿cierto? Desde los insumos, ¿cierto? La transformación del producto, si es una empresa de producción, hasta la distribución y la finalización del cliente, ¿cierto? Como entrega final hacia ese cliente que nosotros ya de alguna manera la organización pues ya lo estigmatizó, ¿cierto? Y lo encasilló de hecho, ¿cierto? Porque se supone que la organización pues debe conocer bien ese cliente. Pero miren que todo ese proceso, pues obviamente lo tiene que reconocer el coordinador logístico. Y si nosotros estamos viendo digamos que esta parte de planeación de recursos humanos es porque de alguna manera en algunas organizaciones de pronto un poco más grandes se necesita también de esa ayuda, ¿sí? De esa ayuda de ese rol tan importante, ¿cierto? Cuando de pronto necesiten alguna competencia para un cargo, obviamente pues van a llamar al coordinador, venga, ¿cómo necesita usted? Ahorita vamos a ver un poco más a fondo eso, pero claro, ¿cómo necesita usted este personal, ¿cierto? ¿Qué competencias necesita? Otra vez, ¿qué competencias necesita que tenga ese personal que usted necesita y que se pueda vincular a esta organización, ¿cierto? O sea que de alguna manera entonces
la voz que tienen ustedes ahí, voz y voto, ¿cierto? Más que todo la voz, porque pues ustedes pueden inferir, ¿cierto? A esa planeación de ese talento humano que va a hacer una selección, ¿cierto? Que lo vamos a ver ahorita, y que la organización al final va a definir cuáles son los candidatos idóneos para que cubran esa vacante, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poco, este tema es larguísimo, muchachos. Aquí pues nosotros tratamos como de resumirlo un poco, pero este tema es supremamente interesante. Si ustedes quisieran de pronto ahondar un poco más en lo que es toda la administración, ¿cierto? Del talento humano en las organizaciones, ¿cierto? Es un universo entero y es muy fascinante, es pero espectacular. Entonces, ahí se los dejo como por si de pronto ustedes quieren ahondar un poco, les puedo recomendar dos libros, ¿cierto? Eh, esos libros hablan bien de esa administración, de ese arte de administrar el talento humano. Porque es que ustedes dicen, bueno, el talento humano, no sé qué. Yo diría que es el recurso más importante y una ventaja competitiva que puede tener una organización en determinado momento si lo administra de buena manera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de alguna manera de hacer esta planeación de recursos humanos? Creo que todavía no estamos viendo está un poquito atrasado, no estamos viendo todavía la diapositiva de objetivos, ¿cierto? Está un poquito atrasado el internet. Sí, ya está Ahí objetivos, ya pasó, no, planificación de la todavía fuerza no. laboral. ¿No ha pasado o sí ha pasado? O el que está aquí lento es mi internet. Creo que Liliana me dice que sí. Liliana me dices que sí, que estás viendo ya el de objetivos, sí. Me va a tocar apagarla. Sí, ya lo estamos viendo, muchachos, el de objetivos. La diapositiva de objetivos. Ok, bueno, listo. ¿Cuáles creen ustedes? Yo les voy a ayudar con uno. ¿Cuáles creen ustedes que son esos objetivos que definitivamente tiene esa planeación de recursos humanos, ¿cierto? Uno podría ser alinear esa fuerza laboral, como lo habíamos dicho, con la estrategia del negocio. De hecho, ya dije varios objetivos ahorita cuando estábamos respondiéndole a Jonathan. Eh, ¿Qué otros objetivos creen ustedes que nos faltan ahí? Obviamente, ¿cuáles más? ¿Cuáles objetivos creen ustedes que busca, ¿cierto? Esa planeación de recursos humanos o de talento humano, ¿cierto? ¿Cuáles objetivos pueden ser? ¿Qué objetivos más pueden venir acá? Algo que tenga que ver con qué. Con prever algo, podría ser. ¿Quién da más, quién da menos? Venga, miramos el chat. Pueden escribir también en el chat, ¿no? Interactuar, muchachos. ¿Qué dice Liliana? ¿Qué dice Angie? ¿Cuáles pueden ser esos objetivos, Angie? ¿Qué crees que pueden ser esos objetivos que busca la organización cuando hablamos de esa planeación, ¿cierto? Eh, de ese camino que tiene que seguir, de esa trayectoria del talento humano. ¿Qué creen qué creen ustedes que otros objetivos podemos tener ahí? Creo que William está escribiendo. Alguien, Yo Liliana, pienso, cuéntanos, Liliana. Ay, voy a empezar a poner los puntos, ¿no? Porque ustedes se merecen, esos puntos les ayudan harto, muchachos. Dale, yo los escribo acá. yo pienso que uno de los objetivos es en la parte del desarrollo de los procesos de la empresa. En Desarrollo de los cuanto procesos a, de la empresa. sí, en cuanto a abastecimiento y producción, porque pues, porque pues el tema es que la empresa cuando requiere personal es porque necesita cubrir una vacante específica en cada área. Entonces, ahí es cuando empieza a solicitar las competencias de las que estabas hablando ahorita. Las competencias en cuanto a las diferentes características que presenta la vacante, el perfil, mejor dicho, el perfil del cargo que necesita el área.
Ok, Y además, además de cubrirla, necesita que la persona tenga un buen desempeño y que ayude a lograr los objetivos que tiene esa área. Pero que también, tiene esa área. sí, Ujú. lo que pasa es que pues yo trabajo en DHL, pero como yo soy in-house de gestión documental de Thomas Gregg. Entonces, yo no estoy como tal en la parte logística, pero yo me doy cuenta porque yo trabajo ahí con la parte de recursos humanos. Entonces, en la parte de selección, en la parte de, de reclutamiento de las hojas de vida, entonces ahí es donde uno se da cuenta que como yo manejo la parte de las hojas de vida en la gestión documental, entonces yo me doy cuenta que eh, de acuerdo a las áreas, el área que necesita el perfil del cargo necesita cubrir esa vacante porque necesitan que, o sea, que la producción y todo no se estanque, no quede quieta. Entonces tienen que tener el objetivo de seguir como si estuviera, por eso decías ahorita, como si estuviera esa vacante cubierta, pero con alguna persona de esa misma área. Por eso Jonathan está diciendo, pero es que esta persona hace dos trabajos, porque a veces cuando no hay ese puesto que lo curan, lo tiene que cubrir. Ahí sí, como el cuento, la persona que coordina tiene que hacer, o sea, el que coordina tiene que saber todas las actividades que realizan ahí, porque en dado caso que falte alguna persona, tiene que cubrir ese puesto. Gracias, Liliana. Mejor dicho, Liliana ya eh, nos amplió todo lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Muy bien, Liliana. A Eh, grandes, y dime, a grandes rasgos. a grandes rasgos ya cubrió todo, así como tú lo decías, que cubren, digamos que esas vacantes, y ya lo cubriste tú todo. Pero a grandes rasgos sí, ¿cierto? Aquí voy a leer de pronto a William, William Malaver, espérate que los estoy anotando. Eh, William Malaver dice que cumplir con las metas o procesos a realizar diarios. David Grisales nos dice, no, mentiras, es Ramón. Ay, ¿qué pasó acá? Espérate a ver qué es lo que dice acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Ramón nos dice establecer metas claras y coherentes. Establecer metas claras y coherentes. Sí. Oscar nos dice, vamos a ver a Ramón. Oscar nos dice, ¿podría evaluar el desempeño laboral de los trabajadores? Importante, ¿no? ¿Podría evaluar el desempeño laboral? Oscar Roa. ¿Podría evaluar el desempeño laboral de los trabajadores? Y Andy López nos dice, la motivación, bienestar y desarrollo profesional de los empleados. También fomentar un buen ambiente laboral. Esto es muy importante y nosotros lo veíamos en la sesión pasada, ¿sí? Bueno, hace casi como 8 días no nos veíamos, pero recordemos que la sesión pasada también hablábamos como de la evolución de lo que es todo el talento humano, vimos algunos indicadores también, unas fórmulas para desarrollar esos indicadores, ¿cierto? Que lo que hacen es medir, ¿cierto? De alguna manera esa capacidad que tiene el empleado, ¿cierto? Digamos de forma general. Esos indicadores son bien importantes, que los llamamos los KPS. Entonces acá, y hablábamos también del buen ambiente laboral, ¿cierto? Que antes no existía eso, que ahora sí hace parte de las organizaciones, que cómo se han transformado pues esas organizaciones a lo largo de los años, ¿cierto? Aquí con ayuda de Liliana a lo largo de toda esta sesión me va a ayudar también aquí a hablar ella que está digamos que inmersa en esa área, ¿no? En esa área de la que estamos nosotros hablando. Y acá Angie también nos menciona cuáles, para que cumplan con esas tareas asignadas y los cumplimientos de los objetivos de la empresa.
Y por ahí Ramón creo que también nos está escribiendo. Y bueno, claro que sí, muchachos. O sea, ustedes tienen toda la razón de lo que nosotros hablamos. Miren que aquí también hay muchas cosas. Yo les decía, prever qué preveemos, las necesidades de personal, ¿cierto? Y ahorita más adelante vamos a hablar todo lo que nos mencionó de pronto Liliana, como las competencias, de tener esos sustitutos, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar de esos en las distintas áreas, en los distintos cargos que de pronto pueda tener la organización. Entonces, objetivos, alinear la fuerza laboral con la estrategia de negocio, siempre les he dicho, ¿cierto? Prever esas necesidades del personal en cuanto a cantidad y calidad en distintos horizontes temporales, reducir esas brechas de competencias mediante la formación y el reclutamiento o reubicación, ¿cierto? Hagan de cuenta que somos como los directores técnicos de un equipo de fútbol, ¿cierto? Yo siempre como que a veces trato, y de hecho porque en las organizaciones hay equipos, ¿cierto? Y la idea es mirar dónde me funciona más de pronto determinado, ¿cómo es que se les llama ahorita? Colaborador, ¿no? Determinado colaborador o determinado empleado. Ahora se les llama colaboradores para hacerlos sentir más que son parte de la familia. Y claro, claro, porque es que a las organizaciones les cuesta mucho, y yo creo que Liliana estará conmigo, esa rotación de personal, ¿no? Y ¿saben qué pasa? Esa tendencia, más que todo de ustedes, los que son más jóvenes, ¿cierto? Los que estamos de pronto hasta ahora iniciando de pronto esas experiencias laborales, ustedes se dan cuenta que, digamos que los jóvenes ya no se quedan mucho tiempo en una organización, ¿cierto? Entonces tratan de salir y no crean que las organizaciones sienten esa rotación y no es, digamos que algo que fuera muy positiva para una organización que haya tanto rotación de personal, ¿cierto? Por eso es que empezamos con estas estrategias de talento humano, de recursos humanos, celebrar los cumpleaños, hacerlos más parte, digamos, de la empresa, como una familia, etcétera, etcétera. Celebran el Día de las Mamás, el Día de los Hijos, y a veces como que hay algunas empresas que lo entienden, ¿cierto? Y lo desarrollan de esa manera. Más que todo las empresas que son como de software, ¿cierto? Donde los ingenieros rotan mucho y que son el talento como la estructura y ahí sí, mejor dicho, la columna vertebral de la empresa, ¿cierto? Entonces, otro objetivo es garantizar la continuidad operativa, mire lo que decía Liliana, ¿cierto? La sucesión y minimizar los impactos por rotación o ausencias, porque siempre va a haber un impacto. Y aquí voy a leer algo em, que nos escribió aquí, desde donde estamos acá. Dice Ave, pero no, Angie López, la motivación, bienestar y desarrollo profesional de los empleados, también fomentar un buen ambiente laboral. Ah, creo que ya lo habíamos leído. Sí, ya lo habíamos leído. Creo que no alcanzó a escribir de pronto Ramón y se desconectó, creo. Algo le pasó. Bueno, listo. Em, optimizar los costos laborales y mejorar la productividad, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos como un ejemplo. Ustedes me van a ayudar, ¿sí? Ustedes me van a ayudar a hacer este ejemplo. Pero antes de ver este ejemplo, esto tiene como una metodología, ¿cierto? Tenemos que desarrollar como una vinculación estratégica, revisar algunos planes estratégicos, operativos, digamos que para hacer esta práctica que estamos hablando, esos objetivos, poder llegar a esos objetivos, ¿cierto? Identificar esos impulsores de talento. Esto también digamos que tiene como una serie de procesos, como analizar la situación actual de pronto de la empresa. Lo vamos a ver ahorita. De hecho, de eso se trata nuestra evidencia de hoy, ¿cierto? Inventario del personal, cuántos números hay por puestos, etcétera, ¿cierto? La antigüedad, o sea, todo esto, aunque ustedes lo vean que es de pronto innecesario o que estamos siendo como muy yendo hacia lo específico, es importante, ¿cierto? Porque eso me da a veces las organizaciones no tienen en cuenta esto, pero si yo tengo esto bien medido, ¿cierto? Eh, no sé cuántas personas tengo por puesto, cuánta antigüedad tiene, qué competencias tiene esa persona, si yo lo puedo visualizar más adelante, a dónde puede llegar ese colaborador, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí yo puedo hacer como un mapeo de lo que son las competencias, ¿sí? Y de hecho, mejorar, pues, ¿qué? Los indicadores que tenemos en este momento, ¿sí o no?
evitar esa rotación, lo que hablábamos, evitar ese, digamos que el no, de alguna manera como el no ir a la empresa o esa eh, digamos que la persona ya no quiere volver o que empieza como de pronto a buscar otras hojas de vida o a llevar hojas de vida en otras organizaciones, ¿cierto? Mejorar indicadores de productividad por empleado, ¿cierto? Miren que antes eso no se veía, ¿no? Antes no se veía que de pronto empezaban a mirar la productividad por individualmente, ¿cierto? De la persona, sino que simplemente, bueno, usted trabajaba y ya, pero ahora, digamos que con todo lo que ha pasado las empresas se dieron cuenta, si el empleado produce más, pues entonces yo voy a tener al final, ¿cierto? Una buena utilidad. Y hablando de utilidad, nos falta ver un poco de la segunda parte de costos, ¿cierto? Ay, discúlpenme, muchachos. Vamos a ver la segunda parte de costos donde vamos a ver ya más hacia el fondo esos conceptos que nosotros vimos y ya vamos a hablar de lo que también es, digamos, cuántos son los egresos y egresos, hablando de la utilidad al final del ejercicio. Digamos que acá para este ejemplo, bueno, vamos a hacer algo en este ejemplo, ¿cierto? Si actualmente en la organización hay 50 empleados, ustedes me van a ayudar. Eso se puede hacer de varias formas, ¿no? Eh, y se proyecta un crecimiento del 15%, ¿ustedes cómo harían para tratar de visualizar cuántos empleados necesitamos, cuántos empleados más necesitamos, ¿cierto? Podríamos por lo menos decir que el 15%, ¿cierto? Vamos a tener un 15% y tenemos 50 empleados. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cierto? O sea, vamos a tener un incremento del 15% y nosotros en este momento que tenemos, que estamos, digamos, en un porcentaje normal, pues estamos cumpliendo con los objetivos. Tenemos 50 empleados, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos hacer entonces? ¿Cómo creen? Ay, ya la embarré. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si el crecimiento es del 15%, ayúdeme en cuánto es el 15% de 50. Ahí en sus calculadoras, ¿cuánto les da? 30. No, 7.5. 7.5, ¿cierto? 7.5. 7.5, ¿cierto? O sea que ese es, digamos que el incremento que nosotros tenemos, más, más los 50, o sea, los 50 empleados que nosotros tenemos, ¿cierto? Eso es igual, ¿a cuánto nos da eso casi siempre? 7.5 más 50. 58. Bueno, nos da 57.5, ¿cierto? Porque sumamos 50 más 57.5. Pero obviamente nosotros no podemos contratar a un empleado y medio o a medio empleado. Entonces lo hacemos, digamos que pues lo rondeamos, ¿cierto? Y nos da 58, o sea que necesitaríamos como 8 empleados más de pronto para cumplir con ese crecimiento que nosotros tenemos del 15%, ¿cierto? Este ejemplo es importante de pronto para que ustedes se den cuenta que pues no, las organizaciones no hacen de pronto las cosas así como, ay, pues contratemos 3 a ver si con eso nos alcanzan, ¿cierto? O sea, esto tiene que tener como un argumento, ¿cierto? Nosotros no podemos llegar, si necesitáramos de pronto ese personal a decir, no, es que yo calculo que tengo, entonces yo tengo que llegar pues con argumentos válidos para decirle a la persona que empleadora, ¿cierto? ¿Cuál es el número que yo necesito de empleados? Es una fórmula muy sencillita para desarrollar. Aquí, esta parte es importante, me parece súper, súper importante. Y era mucho
tal vez de lo que estaba diciendo Liliana, ¿cierto? Para cubrir ese personal. ¿Qué podemos ver acá nosotros en esas dos imágenes, muchachos? ¿Qué alcanzan ustedes a percibir acá? ¿Ya saben de qué estamos hablando acá? Aquí vamos a ver unos indicadores claves para la planeación de recursos humanos, pero me gustaría que miráramos la imagen y ustedes me dijeran, bueno, este profe que nos está tratando de decir acá. Ah, bueno, acá dice 7 empleados más, jugadores y cambios. Ok, muy bien, William. Eh, em, hablando de esas sustituciones, y esto sí que le pega a las organizaciones, ¿cierto? De hecho, en nuestra evidencia vamos a tener que mirar cómo hacemos esta parte, ¿cierto? Porque a veces pasa lo que dice Liliana, ¿cierto? Que hay un empleado, ¿cierto? Hay un empleado que de pronto tiene todo ese conocimiento de cómo se hacen las cosas, pero es el único que sabe, ¿cierto? Entonces, como decía Liliana, ¿cierto? La organización tiene que propender, y ustedes también en cada uno de sus áreas, porque ustedes tengan un sustituto, ¿cierto? Acá como lo podemos ver, bueno, están los titulares, pero también hay aquí ya están listos para entrar al partido, ¿cierto? Cuando se requieran, ¿cierto? Porque no puede pasar, y esto sí, vamos a decirlo, no puede pasar que en una organización solo una persona tenga el conocimiento, ¿cierto? Y que esa persona le pase algo, se vaya, encuentre un mejor trabajo, entonces, ¿qué va a hacer la organización? Se va a quedar entonces, digamos que atado, ¿cierto? Y no va a poder progresar. Y pasa mucho en las organizaciones, pasa mucho, ¿cierto? Y a veces se tiene que tener en cuenta eso. También es importante tener como un respaldo, ¿cierto? A veces las organizaciones modernas lo están haciendo de lecciones aprendidas, ¿cierto? Y también de esos saberes, ¿cierto? Que a veces se quedan en esas personas y se van cuando se va la persona. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta también esas sustituciones que yo puedo hacer, ¿cierto? En caso de que pronto llegue a pasar algo con esa persona, con ese trabajador, que de pronto puede tener el conocimiento que es muy bueno y que pues no nos podemos quedar, digamos, ahí varados, como quien dice, porque pues no está en la empresa, ¿cierto? Acá por lo menos William nos está diciendo, claro, los que se cansan o no rinden como lesiones, pues se hacen el cambio, ¿cierto? Si un colaborador está incapacitado, que otro pueda suplir las funciones, muy bien. Lo que dice Álvaro, Profe, del que puede colaborar que está ausente, ¿cierto? Creo que alguien quería decir algo, profe, muchachos, por ahí. sí, profe, Jonathan. profe, digamos que el KPI de la productividad y de la gestión de los proyectos, o sea, hay varios tipos de KPI, ¿no? Entonces, Sí, digamos que cuáles de esos abarcarían, digamos, para nosotros como coordinadores logísticos. pero es O sea, que muchos, Jonathan, obviamente o ellos sea, vienen con sus además, fórmulas, ¿no? Cada uno tiene una fórmula, digamos que de eficiencia, ¿no? O sea, una fórmula pues, que le sirve a uno para descubrir, digamos, la eficiencia de productividad o sea, pero ¿qué me dice usted, profe? sí, claro, pero digamos que ahí podemos ver, o sea, infinidad de indicadores y también dependiendo de la naturaleza de lo que haga la empresa, ¿sí? O sea, ahí podemos ver varios indicadores. Nosotros podríamos, de hecho, ustedes pueden crear indicadores, o sea, ustedes ven, un indicador es una fórmula muy sencilla que es como una relación entre lo que se requiere y lo que tengo, ¿sí? Algo así muy sencillito. Entonces, bueno, listo. Porcentaje de cumplimientos, es decir, entregas, ¿cierto? Entregas, no sé, entregas al cliente efectivas, ¿cierto? Número de entregas, ¿cierto? O sea, número de entregas que tengo que hacer en el día, no sé, 100. Número de entregas efectivas, 80. Hago una relación y ahí me va una división y ahí me va a salir el indicador, ¿cierto? Entonces yo después de que tenga ese rubro voy a decir, bueno, si es más del 80%, lo puedo hasta evaluar. Puedo colocar, eh, está bien, ¿cierto? Si es menos de ese porcentaje, está mal y tengo que hacer algo, ¿cierto? No es, digamos que no es tan complejo, pero hay que jugar es con los porcentajes, con el número, no sé, número de entregas, porcentaje eh, de satisfacción del cliente, ¿cierto? Por lo menos acá podemos ver algunos ejemplos, ¿cierto? Tasa de cumplimiento de la plantilla planificada, pero tú lo puedes ver
¿cierto? Así como está acá, y voltearlo pues de alguna manera a lo que es la productividad, ¿cierto? La productividad, lo que es lo que tú hablabas de la eficiencia, de la eficacia y del cumplimiento también, ¿cierto? Por lo menos acá, ya hablando de los que son de claves de pronto para la planeación de los recursos humanos, exactitud del pronóstico, ¿sí? Emplear los pronosticados versus los reales, los que nosotros tenemos versus los reales. Miren que es casi siempre es como una relación entre dos variables, ¿cierto? Es muy matemático, ¿cierto? Es muy matemático. Entonces, digamos que acá podemos ver otros más, ¿sí? Tiempo promedio de contratación, ¿cierto? ¿Cuánto es, digamos, aquí en el tiempo promedio de contratación, cuánto me demoro yo en contratar al personal? Costos por contratación, esto siempre pues nos va a tener un costo, ¿cierto? Así sea costo de oportunidad, que es de pronto el costo que yo dejo de hacer otras cosas por estar tratando de seleccionar a los candidatos. De hecho, hay algunas empresas se evitan todo este proceso y lo que hacen es tercerizarlo, ¿cierto? Cuando lo tercerizamos, pues empiezan estas temporales que son las que se dedican a solo eso, a capacitar, no tanto a capacitar, pero sí a seleccionar, ¿cierto? A recibir hojas de vida. Esas temporales eran como tan, yo no sé ahorita cómo está el tema, ustedes de pronto que están más enterados, pero me acuerdo que las temporales eran, hace unos años, habían muchísimas, eran como el pan de cada día, casi toda empresa tenía como su temporal, entonces uno tenía que ir a dejar la hoja de vida en otra empresa que era tercera y que uno no tenía, inclusive uno firmaba el contrato, era con la temporal y no con la empresa. ¿Cierto? Creo que ahora ya no es tanto así, pero en la época como de los 2000 tal vez, de esos 2000 se veía muchos temporales. No sé si ustedes de pronto aquí alguno de pronto lo recuerda, pero sí se veían bastante, ¿cierto? Esos outsourcing, ¿cierto? Tercerizar de pronto también lo que es el servicio al cliente. Bueno, hay algunas empresas que de pronto sí lo desarrollan así, ¿no? Eso Siguen tiene habiendo. ventajas y desventajas, ¿no? Dime. Aló, aló, aló. La contratación, Sí. el outsourcing sigue habiendo, siguen habiendo empresas temporales. Sí, 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 siguen habiendo, pero no tanto como en los 2000, ¿no? ¿Cierto? Ah, no, eso sí, eso tiene razón. Sí, no tanto como en los 2000. Por aquí Angie me dice, para cada área hay un cambio, un sustituto, un suplente que cumpla las mismas funciones. En cambio de alguna eventualidad es algo que se ve en la imagen, dice Angie. Muy bien, Angie. Garantizar uy, eso es tan importante, garantizar la continuidad del proceso. Permítanme que se está conectando Ramón, que ya por fin nos pudo escribir, gracias Ramón. Dice, ¿son importantes los comités de continuidad? Claro que sí, mira, algunos les llaman o menos comités de continuidad, en otras empresas les llaman transferencias del conocimiento, ¿cierto? Y cada empresa pues tiene su cultura, ¿cierto? Y cada empresa pues va a saber que es, digamos, de alguna manera que es lo mismo que es transmitir ese conocimiento, ¿cierto? Donde se diversifican las responsabilidades y las actividades. Claro que sí, muy importante lo que nos dicen los compañeros. Les estaba diciendo, ¿no? Eso tiene ventajas y desventajas, ¿cierto? Tercerizar, porque de alguna manera podemos ahorrar de pronto algunos costos, ¿cierto? En la plantilla, en la nómina, y nos evitamos de pronto ese costo de oportunidad, que también el tiempo es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que definitivamente tiene que estar de nuestro lado. Estos costos y el tiempo que se dedican a seleccionar, llamar, y es un proceso muy largo, ¿cierto? Pues nos lo vamos a ahorrar. Pero también es cierto que a veces cuando las empresas tercerizan mucho los servicios, como que se desprenden un poquito de eso y no hace que haya como como esa personalidad, ¿cierto? Esa apropiación de pronto de los clientes, de los mismos empleados, y entonces hace que se separe un poco la empresa de su nicho, ¿cierto? O sea, no hay como tener ahí yo mis empleados
mis bases de datos, hacerle seguimiento desde mi propia empresa, que tener un tercero para que haga eso, ¿cierto? Entonces tiene ventajas y desventajas dependiendo pues de la naturaleza de la empresa también y de lo que nosotros vayamos a desarrollar. Obviamente, roles de rotación en roles críticos y porcentaje de puestos con sucesor identificado. O sea, por lo menos acá entonces nosotros podemos hacer un indicador, número de puestos que hay en una área, ¿cierto? Versus porcentaje de puestos con sucesor. Entonces podríamos decir, en esta área hay 5 puestos y de esos 5 puestos, entonces hay solo 2 o hay solo uno que tiene el sucesor identificado y que ya lo tenemos ahí en caso de que pase algo. Entonces hacemos la relación, va a salir un negativo, claro, ¿cierto? Si dividimos va a salir negativo. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que ese número que nos va a dar, ¿cierto? Pues nos va a arrojar algo negativo donde vamos a decir, no, pues estamos graves y tenemos que superar ese indicador para que tengamos una mejor respuesta, ¿sí? En una eventualidad, ¿cierto? En una eventualidad. Listo. Este tema está chévere, ¿sí o no? Vamos acá entonces con lo que es el reclutamiento y la selección, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Em, digamos que este es un proceso largo, acá por lo menos me gusta esta imagen porque lo están mirando con lupa cada uno de estos candidatos, ¿cierto? Y a ver cuál de ellos nos sirven de acuerdo a las competencias que tenga, ¿cierto? Y para cubrir esas vacantes que han salido a lo largo de ese proceso que nosotros estamos desarrollando. Pero definitivamente eh, eh, esto es, esto siempre es un proceso largo que a veces desgasta mucho a las empresas, ¿cierto? Entonces, digamos que los objetivos de pronto es de hacer ese reclutamiento, primero el reclutamiento, ¿cierto? Después la selección, es como contar con esos candidatos, con esas competencias que están alineadas, minimizar esos costos de contratación, garantizar esa equidad. Y aquí, pues podríamos hablar de, esto sí que es bien importante, ¿cierto? Esto ha cobrado mucha importancia, esto de garantizar equidad, porque aquí ya hablan de transparencia, de inclusión, de esto que estamos hablando nosotros acá, que ya es, digamos, lo más moderno que están haciendo de pronto las empresas con todo esto que es selección, ¿cierto? Y que hablan de pronto de que tenemos que tener un porcentaje de inclusión. De hecho, para ustedes, de pronto para las empresas, ustedes saben que las empresas que contratan a ustedes, que son los aprendices, ¿cierto? Ellos tienen un porcentaje y se ahorran, pues ustedes lo saben, se ahorran como un dinero, ¿cierto? El gobierno les cede un dinero por cada aprendiz que de pronto tengan en su trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que eh, el empleador pues puede escoger, ay, no, hay algunos empleadores que dicen, no, aquí yo no quiero aprendices, ¿cierto? Porque, y hago aquí un paréntesis, muchachos, cuando nosotros estamos en la etapa productiva, algunos de nosotros, o sea, algunos de los aprendices de pronto se han portado mal, ha pasado algo, y lo digo porque yo estuve en la parte yo estoy en proyecto productivo y también he estado en la etapa productiva, ¿cierto? Entonces, cuando uno hacía esa entrevista con los dueños de negocios, con los gerentes de talento humano o de pronto con las personas encargadas de esta selección y de esta contratación, pues encontraba varias cosas, ¿cierto? A veces encontraba que los mismos empleadores le decían, no, 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 yo prefiero pagar, ¿cierto? Y no tener aprendices porque pronto tuvieron una mala experiencia, de pronto con un aprendiz, ¿cierto? Pasaba. No son muchos casos, pero a veces pasa. Entonces, ¿qué pasa? Ese aprendiz de pronto, no sé, están como en otra tónica, ¿cierto? Piensan que hay de pronto que están, no sé, de pronto también estudiando y por lo menos están haciendo la etapa productiva, no va, me pasó una vez que uno no fue no volvió en 3 días y volvió como al cuarto día, como si nada, sin excusa ni nada, entonces pues obviamente eh, el jefe, pues, el jefe inmediato los llamaba a uno y le decía, venga, este aprendiz, yo ya no quiero contar con él, ¿cierto? Porque pues no me sirve. Entonces ahí tendríamos que hacer un acta de cancelación. Esto es importante que lo sepamos nosotros, muchachos, porque cuando estemos ahí, un acta de cancelación quiere decir que perdimos la etapa productiva, ahí quedamos como en, pues, digamos, si pasara eso,
quedamos ahí como en stand-by, no nos podemos certificar, pues porque la etapa productiva es igual de importante a la etapa lectiva, ¿cierto? Entonces ahí tienen que ir a coordinación, hacer un comité académico, mirar qué pasa con el aprendiz, mirar si se puede de pronto, si se le puede dar otra oportunidad, ya en una empresa ya no, ¿cierto? Porque no nos va a hacer quedar mal dos veces. Y a veces, inclusive a veces podemos llegar a la cancelación en la etapa productiva. Entonces, imagínense ustedes eso, muchachos, es todo casi 2 años en una etapa lectiva, ¿cierto? Porque ustedes están desde el año pasado, y que llegáramos al final a la etapa productiva y perdiéramos todo lo que hemos hecho solo porque de pronto la embarramos, no tuvimos un buen día o de pronto no somos muy responsables, ¿cierto? Entonces, ahí hago ese paréntesis, definitivamente sí es muy importante esto del reclutamiento y la selección, como también hay ejemplos, como yo le decía a Jonathan la otra vez que estábamos hablando, habían ejemplos también chéveres, ¿cierto? Casos de éxito, eh, también que conocí varios de aprendices que la dieron toda, aprendices que la dieron toda en el contrato de aprendizaje, que fueron muy juiciosos, ¿cierto? Que aprendieron y que las competencias que tienen les sirvió, ¿cierto? Y que mira, me pasó varias veces, muchachos, o sea que me decía el jefe inmediato, me decía, ¿cómo hago para contratar ya a este aprendiz? O sea, yo lo quiero contratar ya. Entonces nosotros decíamos a veces, no, es que tenemos que esperar que, pues, que termine la etapa productiva, no sé qué. A veces se podía llegar de pronto a un acuerdo cuando la situación era muy extrema, ¿no? Porque de pronto nos pasó en RCN, ¿cierto? Que necesitaban un aprendiz y como eso es por convocatorias, pues digamos que la convocatoria, digamos, era en abril. Y ya esa convocatoria para que vuelva a haber otra convocatoria por allá en abril, pero del otro año, ¿cierto? Entonces, digamos que en esos casos pues nos tocó reunirnos al comité, reunimos no para mirar qué hacíamos con el aprendiz, sino para ayudarle. Entonces, digamos que me pasó varias veces, la verdad sí me pasó varias veces en varias empresas también de comercio exterior, en varias empresas de comercio exterior y en aduanas también, ¿cierto? Que les gustaba mucho el trabajo del aprendiz y ya querían contratarlo de una vez, ¿cierto? Esos son casos de éxito. De hecho, nos pasó también con un aprendiz que tenía, ¿cierto? Que tenía eh, condición especial, ¿sí? Nosotros también, digamos que de alguna manera, qué pena que me estoy extendiendo un poquito, pero también nosotros de alguna manera atendemos esa población, ¿cierto? El SENA atiende esa población, personas con discapacidad de pronto cognitiva o también un tipo de discapacidad física, ¿sí? La que les cuento era una discapacidad cognitiva y era en un programa técnico de serigrafía, ¿cierto? Donde se le enseñó al aprendiz a hacer, ¿cierto? Y él lo aprendió, pero lo que les gustaba al señor que lo contrató, que era encantado con el señor, me dijo, yo a él le digo haga tal cosa y sale corriendo, pero usted lo viera, sale corriendo, literal corriendo a hacer lo que, lo que se le pide, ¿cierto? Y el jefe estaba encantado, encantado porque decía, estoy haciendo varias cosas. Primero, estoy cumpliendo con lo de inclusión, ¿cierto? Por eso, por tener a ese empleado, em, el gobierno le evita algo de impuestos, ¿cierto? No paga algo de impuestos y está cumpliendo digamos, con el gobierno, con los impuestos, está ahorrando una plata y aparte de eso está feliz con el muchacho. Entonces, digamos que son hartos casos que yo les cuento acá para que ustedes, yo les cuento esto porque ya casi vamos a salir y ya estamos a puertas, como lo decía al inicio, muchachos, qué pena que me extendí un poquito. Pero estamos ya casi a puertas de empezar nosotros la etapa productiva, ¿cierto? Acordémonos de las habilidades blandas, acordémonos de las habilidades blandas que a veces también son más importantes que las habilidades más o igual de importantes que las habilidades técnicas, ¿cierto? Nosotros podemos tener las competencias, podemos tener el conocimiento, pero si no tenemos esas habilidades blandas, muchachos, mire, yo hablaba con los
dueños de negocio, con los dueños de empresas, con los gerentes de talento humano. Yo hablaba con ellos y ellos me decían a veces lo que nosotros buscamos más que cualquier otra cosa son esas habilidades blandas. Recordemos que las habilidades blandas son la comunicación, la asertividad, ¿cierto? El respeto, la puntualidad. Todo esto que encierra el ser humano, muchachos, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y así para cualquier, de pronto, empleo o trabajo, o si ustedes quieren ser independientes, pues también, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir acá con esto. Qué pena, cierro el paréntesis, muchachos. Acá digamos que contribuir con la construcción de la marca empleadora, eso también es muy importante. Voy a mirar qué de pronto están diciendo ustedes acá. Eh, ok, permítame un segundo que alguien está intentando ingresar. Bueno, listo. Entonces, ok, hablando más de indicadores de la parte ya de selección, ¿cierto? Aquí como está la imagen de todos sus candidatos, selecciono uno, ¿cierto? Hay algunas herramientas importantes que podemos como utilizar. De hecho, la evidencia también nos habla como de esto, ¿cierto? De mirar esos portales web, de pronto en esas herramientas que nosotros necesitamos para tener unos buenos candidatos, ¿cierto? En la evidencia se van a dar cuenta ahorita que dice, o sea, es como un ejercicio en el que nosotros tenemos que eh, traer, porque cuando hacen una selección nosotros podemos extraerla de la parte interna del personal, ¿cierto? De la parte interna y de la parte externa también, ¿cierto? Por lo menos miren que aquí nos dicen, bueno, ¿cuáles herramientas tenemos acá? Entonces, portales web especializados, universidades, centros de formación técnica, ¿como cuál? Pues como el SENA, mira, y acá dice para la logística y producción, o sea que esto nos pega, mejor dicho, eh, definitivamente, ¿cierto? Los indicadores para esa selección, tiempo para cubrir esa vacante, costo por producción, porcentaje de vacantes cubiertas con candidatos internos o externos, lo que yo les estaba diciendo, y calidad del candidato. ¿Cómo se mide esa calidad del candidato, muchachos? ¿Cómo se medirá? Con una evaluación, ¿cierto? ¿Sí están ahí? Una ¿Los vieron? evaluación de desempeño. Una evaluación de desempeño, me Exacto. imagino. También, evaluación, postcontratación, ¿cierto? Se hace un periodo de prueba, nosotros ya sabemos cómo es, pero digamos que más que lo que nosotros estamos viendo acá es cómo hacemos ese proceso de logística para desarrollar todos esos procesos de una manera eficiente, como lo decía Jonathan, ¿cierto? Ahora, bueno, ¿cómo vamos a seleccionar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a seleccionar esa parte inicial de las hojas de vida, ¿cierto? Que es esta parte acá de esas hojas de vida que nosotros tenemos. Permítanme un segundito. Revisar los requerimientos mínimos. Esto está en la evidencia que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, pongámosle atención, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esos requisitos mínimos que yo voy a colocar? Y entre paréntesis, pues vamos a dejar pues formación, experiencia, ¿cierto? Certificaciones que tenga la persona. Ustedes son los que van a medir eso. O sea, ustedes en la evidencia van a mirar de esa selección qué necesitan de acuerdo a esas competencias, de acuerdo a ese cargo, ¿cierto? Es como un ejercicio que vamos a hacer para desarrollarlo. Cuando ustedes de pronto estén en sus empresas y alguien les diga, venga, pero es que cómo se, no, yo sé aquí. Vean, tenemos que armar acá un proceso, ¿cierto? Donde yo primero voy a mirar cuáles son los candidatos, después voy a identificar, después voy a seleccionar, ¿cierto? Voy a tener unos requisitos mínimos de acuerdo a esa vacante que yo tengo, formación, necesito bachillerato, no necesito, sí necesito, qué técnico, experiencia, una certificación de algo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pruebas y evaluaciones, pruebas de conocimientos técnicos, ¿cierto? Manejo de, no sé, Excel o el caso de logística, puede ser las normas de seguridad, ¿cierto? Seguridad en el trabajo, que ustedes tienen una transversal de esta parte
es una muy buena instructora y yo le he dicho a ella que tratemos como de alinearlo a lo que es los procesos logísticos y creo que lo ha hecho de una buena manera, ¿cierto? Eh, Acá también tenemos pruebas psicométricas o de actitud, o sea, estas son las pruebas y evaluaciones que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Pruebas de personalidad, que son esos tests que a veces nosotros llenamos en las, en las pruebas psicotécnicas que hacemos, ¿cierto? Y a veces cuando hay cargos para supervisión, ¿cierto? O de gerencia, ahí hacen unas dinámicas grupales donde miden ese liderazgo que pueda tener la persona, ¿cierto? Es importante también. Las entrevistas, ¿cierto? Que son las famosas entrevistas que deben estar estructuradas, ¿cierto? Digamos que deben ser las mismas preguntas para todos los candidatos, ¿cierto? Para tener que una buena objetividad final, ¿cierto? Por competencias, eh, a ver, por competencias y el panel cuando digamos son varios entrevistadores con un solo entrevistado, ¿cierto? Entonces hay varios entrevistadores, lo ponen a usted a veces, no sé si les ha pasado, lo ponen a ustedes en una mesa con varios entrevistadores y todos le preguntan algo y usted empieza a mirar hacia todo lado, a mirar a ver qué puede responder, ¿cierto? Y por competencias ya habíamos hablado, ejemplos conductuales, por lo menos ejemplos como de casos, aquí en esta de competencias, de casos de por lo menos, bueno, ¿usted qué haría si un cliente se enoja porque no le llegó el pedido, ¿cierto? Y quiere devolver un artículo que se dañó en el camino. ¿Usted qué haría, por lo menos, Jonathan? ¿Sí? No me responda, solo estoy poniéndote de ejemplo. Eh, y así sucesivamente, la verificación de referencias y antecedentes. Uy, hay algunas empresas que son cansonas también con esto, que tercerizan, ¿cierto? Más que todos los bancos a veces piden, ellos son muy cansones para, digamos que para sus empleados, y a veces hasta, no sé si a ustedes les han hecho alguna vez una visita eh, en la casa, ¿cierto? Para mirar cómo viven ustedes y todo, validar certificados, ¿cierto? Se hace la verificación de resultados, etcétera, etcétera. Listo, muchachos, ya vamos a acabar, porque la última parte de nuestra evidencia es capacitación y desarrollo. Y aquí, bueno, más bien les cuento después cuando estemos viendo la evidencia del Excel, pero digamos que acá vamos a ir, como no necesitamos esto tan profundo, pues es a mencionar qué capacitación y desarrollo puedo sacar yo. Esto de capacitación y desarrollo también es algo que se ha venido incrementando últimamente en las empresas modernas, ¿cierto? O sea, porque digamos que antes no se veía eso, antes las empresas pues simplemente se dedican a producir, pero ahora ya se dieron cuenta también que si yo capacito al personal, ¿cierto? Y que si yo hago el desarrollo, recordemos que capacitación es esas acciones formativas, ¿cierto? En corto plazo para mejorar las desarrollos, ya habla algo más prolongado a largo plazo, ¿sí o no? Y que en este caso, digamos que en ese largo plazo, lo que lo que se trata es de que uno haga como una carrera, ¿cierto? Una carrera administrativa, la persona, y que esa persona entonces pueda escalar, pueda subir y pueda obviamente aportarle al final a los objetivos estratégicos algo muy importante, ¿sí? Los objetivos de todo esto, como ya lo habíamos mencionado, cerrar las brechas por competencias detectadas, mejorar la productividad de calidad, retener ese talento humano, que es lo que hemos hablado todo el tiempo, disminuir errores, obviamente, accidentes y desperdicios, muy importante en logística y en producción. Y hago acá un paréntesis, si les parece importante esto de disminuir errores, accidentes y desperdicios en la logística. ¿Qué creen? ¿Usted cree que nos impacta al costo? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Claro, profe, claro, claro, impacta porque digamos que cada movimiento que haga uno, digamos, de personal digamos, de en las cuestiones de competencias, obviamente va a tener un impacto, ¿no? O sea, Claro que digamos, sí. como, Sí, sí, señor. sigue, continúa. Entonces, digamos, cada movimiento que haga uno, digamos, de un empleado hacia digamos, ese es como el entrenamiento. Bueno, yo he estado en muchas empresas donde he sido temporal.
Entonces, me he dado cuenta de eso, que el entrenamiento de una persona es un recurso que se gasta para la persona, ¿no? Entonces, muchas veces el empleador tiene que, digamos, invertir y darle como una, ¿cómo le digo? La inversión, eso tiene un costo y eso es importante para la empresa porque cada persona está asignada a un puesto y eso es importante para las inversiones de la empresa. Claro que sí. Miren que ahora sí que ha cogido mucha fuerza todo esto de los coaching, ustedes de pronto lo han visto, todo esto de, ¿cómo era que se llamaba? Esto de Lego, donde usted se capacita en Lego, ayudar a esas habilidades blandas y fortalecer de alguna manera ese equipo de trabajo. De pronto Liliana que está ahí, de pronto sí ha escuchado, ¿cierto? Y hacen estas capacitaciones, eso vale, es siempre un costo que hay que tener en cuenta para la empresa, ¿cierto? No sé si ustedes se han dado cuenta de estos coach, ¿cierto? Que hacen trabajos grupales, que la idea es mejorar la comunicación en los equipos de trabajo, ¿cierto? Y que fácilmente pueden cobrar millones por hacer un taller de estos, ¿cierto? En las organizaciones pueden cobrar millones. Eh, pero las empresas sí se dan cuenta que funciona, ¿cierto? Al menos funciona durante los primeros meses mientras les cambian un poquito el chip, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo he visto? Que falta de pronto esa sostenibilidad para que siga sin que necesiten esos talleres cada mes, ¿cierto? Pero sí funciona, sí funciona. Y por eso es que cobran tanto esas personas, ¿no? Hay uno que se llama Lego Visual, no recuerdo bien el nombre, que que se certifica en Lego, le da una certificación, entonces usted puede ir a hacer talleres con Lego, ¿cierto? Entonces es interesante porque usted va con el Lego, con las fichas de Lego, pero son unas fichas, no las fichas que venden normalmente, sino unas fichas para eso, ¿cierto? Para usted impactar positivamente los equipos de trabajo, ¿cierto? Y por eso pueden cobrar de verdad millones. Eh, yo tenía un amigo que hacía eso. Bueno, listo. Entonces, nuestras conclusiones finales, muchachos. Quería que ustedes las dieran, pero pues digamos que se tiene que ver esa capacitación como una inversión estratégica, ¿no? Y como decía, bueno, me voy a volver un poquito aquí, algo importante, muchachos, antes de que se me olvide. Cuando hablamos de disminuir errores, de accidentes y desperdicios en la cadena de abastecimiento, hablando nosotros de coordinación de procesos logísticos, y por eso acá coloqué de manera importante logística de producción, pues obviamente, ¿cierto? Acá donde ustedes, pues entonces será bienvenida en la empresa y dirán, bueno, Jonathan está bien acá en esto, Jonathan es el que se da cuenta en la organización de qué es lo que, de qué es lo que nos impacta y es un buen elemento para nosotros, ¿cierto? Porque si hablamos de desperdicios en logística, nosotros podemos hacer varias cosas, ¿cierto? Yo recuerdo en una empresa de frutas en el Éxito, ¿cierto? Eh, cuando a veces se dañaban esas frutas, pues se botaba toda la fruta, ¿no? Entonces, digamos que acá, en esos desperdicios, pues a alguien se le ocurrió, no, pues con esa fruta, toda la fruta no está mal, entonces cortemos la parte que está mal, la sacamos y con la otra parte hacemos jugos y lo vendemos más caro. A eso me refiero, ¿cierto? O sea, pero eso lo vio alguien antes, ¿cierto? Y tuvo un impacto, claro, tuvo un impacto positivo, obvio, tuvo un impacto positivo en la organización, ¿cierto? Porque dejaron de perder, ¿cierto? Esas frutas y la convirtieron en algo diferente, hasta más costoso, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, nosotros, yo siempre les digo, muchachos, si nosotros estamos en este rol de coordinadores de procesos logísticos, tenemos que ser muy observadores, siempre les he dicho. Seamos muy observadores en las empresas, eh, si de pronto tenemos nuestro emprendimiento también, y tratemos de optimizar, siempre se puede optimizar algo, ¿sí? Y así nosotros, digamos que estaremos un paso adelante de los demás, de la competencia, ¿cierto? Ok, entonces ahora sí, como lo que les estaba diciendo, la capacitación es una inversión estratégica que hace la empresa, ¿cierto? No hay que verlo solo como un gasto operativo. Eh, ¿Y cuál es lo que hemos visto, ¿cierto? ¿Qué es lo que al final del resultado queremos?
pues mejorar la productividad, minimizar costos, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, entonces, así las cosas. No sé si hasta acá tenemos de pronto alguna pregunta. ¿Alguna pregunta tenemos acá? Voy a dejar de compartir un momentico porque es que les quiero mostrar el Excel. Se me hace más fácil mostrarles el Excel que tenemos de la matriz. Bueno, ustedes me dirán si lo dejamos con estos ejemplos, pero es que muchachos, la otra vez que yo lo dejé con ejemplos, mm, mm, no sé, ustedes como que lo cogieron ahí por el ejemplo y a veces colocaban cosas que no eran, por lo menos, no sé, en una panadería, botas de seguridad, y entonces yo decía, pero ¿para qué necesitan las botas de seguridad? ¿Para qué necesitan 80 botas de seguridad? ¿Lo recuerdan por ahí, de pronto algún grupo? Voy a mostrarles primero, voy a mostrarles primero, ¿qué les muestro primero? Bueno, vamos a mostrarles primero el Excel. ¿Sí están ahí, muchachos? ¿O se fueron? Bueno, listo. Es esto. Son dos hojas, son dos hojitas en un Excel. Pero acá, a ver, ¿qué pasó? ¿Si lo estamos viendo? Sí lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces, la primera hojita se llama necesidades del personal, la segunda reclutamiento, selección y capacitación, ¿cierto? Entonces, acá nosotros vamos a colocar las necesidades que nosotros necesitamos. La evidencia dice, bueno, primero que todo, ustedes se van a dar cuenta que en el Word, donde está la evidencia, está todo explicadito, o sea, pero mejor dicho, con plastilina. Entonces, digamos acá, primero que todo, nosotros vamos a escoger entre producción, en prestación de servicio o empresa comercializadora, ¿cierto? ¿En, en qué la vamos a escoger? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué, muchachos? ¿De acuerdo a qué vamos a escoger esto? ¿De acuerdo a qué? A la Jonathan, empresa, Jonathan, ¿qué? a la ¿A empresa qué? del proyecto que estamos trabajando, profe. Claro que sí, a la empresa del proyecto que estamos trabajando. Entonces, como nosotros ya sabemos cuál es la que estamos trabajando, ¿cierto? Ya hemos hablado harto de esos tres de pronto sectores, ¿cierto? De nosotros ya hablamos de mapa de procesos, ya sabemos hartas cosas, entonces digamos que acá pues vamos a escoger cuál de esas es, ¿cierto? Porque a veces cambia un poquito. Y lo único que vamos a hacer entonces es primero mirar como esa necesidad que tenemos, ¿cierto? Desde las áreas que tengan la empresa del proyecto en el que estamos haciendo el proyecto formativo, ¿cierto? Entonces, área, por lo menos aquí hay un ejemplo, área de producción, ¿cierto? Tenemos una necesidad en el área de producción, en el operario, responsable del procedimiento de lácteos y cumplimientos de protocolo de inocuidad, digamos, ¿cierto? Este está como muy pensado por ahí en un grupo que hay. eh, si está por acá el grupo, deme un pulgar arriba, no sé si está. Pero bueno, entonces digamos que este es un ejemplo. Entonces vamos a colocar primero el área de donde ustedes necesitan, pero vamos a desarrollarlo para, para que, obviamente, algunos me dirán, bueno, si lo necesitamos, otros no, o lo vamos a hacer simulado, ¿cierto? Lo vamos a hacer simulado para hacer el ejercicio, obviamente. Profe, yo no puedo colocar todos esos cargos. Bueno, pues entonces mire cuáles coloca de acá, ¿cierto? No necesariamente tiene que llenar todo el Excel, ¿cierto? Pero pues usted mirará. Eh, y acá, primero el área, por lo menos producción, operador de producción y acá responsable, o sea, ¿qué responsabilidad tiene esa área y ese cargo, ¿cierto? Como lo podemos decir, como lo podemos ver acá. Por lo menos acá, miren que dice área, cocina y empaque, ¿cierto? Cargo, pues un auxiliar de cocina, ¿cierto? O un empacador.
Esos están muy relacionados, si ustedes se dan cuenta. Pues si el área es producción, pues va a ser un operador de producción. Si es de cocina y empaque, pues va a ser auxiliar de cocina o administrador de cocina. Bueno, ustedes verán cómo lo van a llamar ahí o cómo se llama en su empresa, ¿cierto? Descripción del cargo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, bueno, pues el auxiliar de cocina, ¿qué cree que va a hacer, ¿cierto? O el de empaque. Entonces acá dice, ah, bueno, apoyo en limpieza, corte y empaque y control de abscesia del área. O sea, se encarga de todo eso, ¿cierto? Y las competencias, lo que hablábamos nosotros, por lo menos acá, ¿cierto? Del de producción, que es el operador de producción. Conocimientos técnicos en procesamiento de alimentos, habilidad manual y precisión, responsabilidad del trabajo en equipo, ¿cierto? Todas esas son las competencias que necesitamos. Habilidades prácticas en manipulación de qué? Pues de alimentos. Aquí faltaría colocarle de alimentos, orden y disciplina, trabajo bajo presión, ¿cierto? Y funciones y responsabilidades que son casi exactamente lo mismo que tenemos en competencia, ¿sí? Muy relacionadas. Entonces acá viene lo bueno, miren. Acá solo tenemos que llenar una de estas, ¿no? No es que nos vamos a llenar la de producción, la de prestación de servicios, sino que yo miro, por lo menos acá, yo estoy haciendo quesos, que este es como un ejemplo con quesos, ¿cierto? Entonces, bueno, este es de producción de quesos, entonces aquí lácteos, aquí logística, eh, gestión de inventarios, control de entradas de salidas, porque pues es de logística, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener en competencias? Manejo de Excel y sistemas, organización al detalle, comunicación, le pueden colocar puntualidad, lo que ustedes quieran, las funciones, detallar, desarrollar los inventarios, ¿cierto? Y acá, entonces nosotros vamos a colocar, les coloqué esto aquí, donde dice cuadro para escribir, porque esto ya se los dejé formulados. O sea, miren y verán cómo está acá esto. Personas actuales, o sea, trabajadores actuales, 2, ¿cierto? Vamos a hacer una proyección a 12 meses. Eh, tenemos en este momento 2 y en 12 meses estimo que necesito 3, ¿cierto? Entonces acá ya sabemos que esa estimación no se hace así, pero para no complicarlo, la vamos a desarrollar acá. Eso quiere decir que yo necesito un trabajador más, ¿sí? Por lo menos lo vuelvo a decir otra vez. Digamos que yo tengo acá una persona nomás, ¿cierto? Me di cuenta que necesito 3, entonces ¿cuántos necesito al final? 2. Muy sencillo, esto simplemente es una resta y ya aquí nos va a decir cuántos. Si yo le coloco acá 1 y acá 1, ¿cierto? Pues me va a salir 0 porque ya no necesito ninguno, ¿cierto? Entonces ustedes mirarán. Muy sencillo, solo una resta acá de cuántos hay en la actualidad y cuántos hay, una proyección, cuántos necesito. Y listo, solo es llenar esa partecita, vamos a lo que es el reclutamiento. Y acá en el reclutamiento, ¿cierto? Vamos a colocar los cargos de acá, ¿cierto? Que nosotros escogimos y los procesos para llevar a cargo ese reclutamiento, ¿sí? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Mire que acá vamos a colocar interno y externo, ¿cierto? Y los procesos que yo voy a desarrollar para, no sé, voy a abrir una convocatoria en el sistema de que necesito esos empleados, voy a sacar una convocatoria interna, por lo menos acá, ¿cierto? Voy a colocar en la intranet de la empresa, pues una convocatoria interna. Externo, pues aquí tendré que sacar una convocatoria externa porque voy a colocarlo en, no sé, en CompuTrabajo, ¿sí? Y acá, selección de estos que yo coloqué acá, cargo 1, ¿cierto? Y cargo 2, voy a seleccionar 2 y voy a colocar cuáles van a ser esos filtros para desarrollar esa selección. Entonces aquí voy a colocar lo que veíamos. Que yo quiero que tenga, no sé, que tenga experiencia de tanto, que tenga bachillerato y aquí en este que tenga una carrera administrativa, etcétera, etcétera. Voy a colocar acá las entrevistas estructuradas, es decir, que voy a colocar de pronto una entrevista con ejemplos, digamos, de persona, que es esas entrevistas
que ponen como un problema y una solución, o voy a hacer una entrevista clásica donde le pregunto, ¿usted qué espera del cargo? Etcétera, etcétera. Bueno, ustedes miran ahí. O le voy a hacer un test, o voy a hacer el famoso de test que le hacen dibujitos y que yo de ahí voy a mirar. Bueno, ¿cómo voy a hacer esa entrevista? ¿Cierto? Los criterios de selección que voy a tener, el que más rápido conteste, el que tenga más orden, el que tenga un puntaje superior a 80, ¿cierto? Eh, y listo. Y aquí la capacitación y desarrollo voy a colocar como las necesidades que tiene de pronto ese personal con el que ya cuento. Vamos a hacer un plan anual de capacitación, solo lo vamos a nombrar porque no lo vamos a entrar en detalle. Y aquí cómo voy a medir la capacitación. Entonces voy a hacer una evaluación, voy a hacer observación, voy a hacer una encuesta, ¿cierto? Es decir, me voy a volver otra vez acá. Es decir, yo acá me di cuenta que necesitamos una capacitación de las personas en servicio al cliente postventa, ¿cierto? Entonces, aquí el plan anual de capacitación se va a llamar capacitación de respuesta a los clientes por requerimientos postventa, ¿cierto? Y aquí yo voy a colocar, ¿cómo voy a medir esa capacitación? Pues yo le voy a hacer preguntas, ¿cierto? Un cuestionario, a ver si contestó bien y si le sirvió la capacitación o no. O yo voy a hacer de pronto una observación y voy a mirar, o voy a mirar con resultados si efectivamente el porcentaje bajó de esas quejas o de todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y ya, ahora les voy a mostrar, antes de que hayan preguntas, ahora les voy a mostrar la guía, ¿cierto? La guía que está en Sayuna, ¿sí? Voy a intentar colgar esta grabación mañana. Sayuna está molestando mucho. Sayuna está molestando mucho, entonces voy a intentar colgar esa grabación mañana para que ustedes la puedan tener, los que quieran trabajar este fin de semana. Va a ser por grupos, los que están en grupos, ¿cierto? Algo que les quiero dejar acá, que me parece importante. ¿Sí la estamos viendo ya? Voy a ampliarla un poquito. ¿Sí la estamos viendo, muchachos, o todavía no? ¿La estamos viendo ahí ya? Ya. Ok, desde acá empieza la evidencia, ¿cierto? Acá tenemos pues algo de lo que nosotros hemos visto y acá está paso por paso lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, la matriz adjunta, que se las voy a colgar mañana, ¿cierto? O de pronto esta noche si alcanzo. Entonces acá nos está diciendo exactamente todo lo que les acabé de decir. Entonces, primero, el aprendiz deberá seleccionar una de las tres opciones. Acordémonos que esto, y aquí en nota dice, esta selección se hace de acuerdo a la organización donde está desarrollando el proyecto formativo. Entonces, acá les expliqué, mire, con plastilina, muchachos, describirá el área, el cargo y la descripción de la... O sea, esto fue lo que acabamos de ver en el Excel. Las competencias claves del cargo. Por ejemplo, les coloqué ejemplos: comunicación efectiva, empatía, resolución de conflictos, las funciones y responsabilidades, los empleados que hay actualmente y cuántos necesitamos para una proyección de un año. Lo que acabamos de ver, ¿cierto? En la hoja 2, miren que la hoja 1 ya salió. Yo creo que nos demoremos mucho haciendo eso. La hoja 2, ¿cierto? El reclutamiento, el aprendiz de diligencia mínima, un cargo de reclutamiento interno y uno de externo, ¿cierto? Lo que les había dicho. Entonces, reclutamiento interno, el cargo que necesita la organización, por ejemplo, está aquí también explicado: auxiliar de cocina y bodega de personal. El área, logística y distribución. Si estamos hablando de auxiliar de logística, pues el área va a ser logística y distribución. Los procesos a llevar a cabo que necesitamos para ese reclutamiento, como por ejemplo, revisión del personal. O sea, yo qué tengo que hacer, ¿cierto? Fue lo que acabamos de ver. Si estamos en la parte interna y quiero ese reclutamiento al interior de la organización, pues yo qué hago? Pues yo en un proceso voy a decidir, pues reviso el personal actual, ¿cierto? Con potencial de promoción, o sea, los mejores, ¿no? Etcétera, etcétera. Reclutamiento externo, cargo que necesita la organización, el área y los procesos a llevar.
esto va al exterior de la organización. Por ejemplo, la publicación, lo que les decía, en portales de empleo, CompuTrabajo, LinkedIn, en el SENA, hay otro que se llamaba elempleo.com. Bueno, ¿listo? El aprendiz diligenciará la selección. Ya estamos en el punto 3, que es la selección. En este apartado seleccionará 2 cargos del ítem de reclutamiento, ¿cierto? O sea, de interno y externo, y describirá los filtros y criterios para desarrollar esa selección. Es decir, ¿cierto? Que en el filtro yo voy a colocar los filtros mínimos que utilizará para seleccionar esos candidatos, lo que les dije, mínimo bachiller académico, curso de manipulación de alimentos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Lo que yo necesite de acuerdo a mi proyecto que estoy desarrollando y mi organización. Entrevistas estructuradas. ¿Recuerdan lo que estábamos viendo en entrevista estructurado? El tipo de entrevista que utilizará a los candidatos, preguntas previas sobre el control de inventario, digamos que aquí en el ejemplo del inventario, escenarios de solución de problemas reales, lo que hablábamos ahorita, test psicométrico, la entrevista normal, responsabilidad bajo presión, bueno, etcétera. Y los criterios de selección, entonces ahí ya, bueno, ya tengo toda la entrevista, ya hice todo, después, ¿qué hago con esos criterios de selección? Pues voy a colocar que necesito de pronto bachiller académico o técnico en logística, técnico en coordinación de procesos logísticos del SENA, porque no me sirve que sea de otro lado, porque yo sé que en el SENA esos chinos salen, pero súper, mejor dicho, casi que súper dotados. Entonces yo digo que yo lo quiero del SENA, le puedo colocar acá. Experiencia mínimo de 6 meses, ¿cierto? Competencias, responsabilidad, trabajo en equipo, organización, etcétera. Y los resultados de las pruebas psicométricas, mínimo puntaje que ustedes pueden dar, 80, no sé, lo que ustedes quieran. Evidencia del proceso, lo que yo les decía, acá es el soporte eh, que estará en los archivos documentales de la empresa, de la organización, ¿cierto? Indicando esa transparencia, esto es importante, ¿cierto? Porque en las empresas, digamos que tiene que quedar esto, porque nos podemos meter en un lío, pueden decir, venga, ¿esto cómo fue? ¿Mafia o qué? ¿O cómo fue que escogieron a ese candidato? ¿O por qué? Puede venir auditoría, puede venir calidad, y bueno, digamos que eso es un lío. Entonces acá por eso vamos a dejar ese soporte, es importante que lo tengamos, ¿cierto? Lo vamos a mencionar, lo vamos a escribir, no les voy a decir que lo saquemos de algún lado, sino simplemente escribirlo para que ustedes lo recuerden cuando estén en sus empresas, ustedes digan, ay, ese profe creo que sí me dijo y me habló de esto, ¿cierto? Entonces acá por lo menos es el soporte que estará en los archivos documentales, ¿cierto? Como el registro, pues, de la convocatoria, y ahí estará el listado de los candidatos preseleccionados, formato de entrevista estructurado, etcétera, etcétera, un cuestionario de la entrevista, bueno. Y capacitación y desarrollo, miren que acá, capacitación y desarrollo, para mejorar las habilidades, que lo que habíamos hablado, necesidades, detectará las necesidades en temas puntuales que requiere ese personal, ¿sí? Plan, miren que acá dice, primero detectamos las necesidades, después plan anual de capacitación. Bueno, diseñar un plan actual de capacitación, por ejemplo, seguridad de herramientas digitales, ¿cierto? Solo se escribirá el nombre de la capacitación. Y la medición, o sea, ¿cómo mido yo el éxito o el fracaso de esa capacitación? ¿Cierto? Eh, digamos que acá sí se generó de pronto esa retención de esos conceptos y de esa capacitación que se dio, o les entró por un oído y les salió por el otro. Entonces yo quiero saber y yo voy a escribir cómo voy a hacer para saber si eso fue éxito o no fue un éxito, ¿cierto? Encuestas de satisfacción, ¿le gustó o no le gustó? Opiniones sobre la metodología, una prueba y un antes después, como a veces hacemos nosotros acá, ¿cierto? Usted hacemos una reflexión y al final, venga, usted sabía esto, usted no sé qué, etcétera, etcétera. Acá hasta podríamos colocar también la observación, ¿cierto? Yo miro a ver si, o podríamos ver resultados, o podríamos ver un indicador. Bueno, en todo caso, podríamos ver varias cosas. Y hasta ahí va la evidencia, ¿sí? O sea, aquí está bien explicado, muchachos, punto por punto, lo que tenemos que hacer en cada columna. Y ya, es eso, no sé cómo les pareció, cuéntenme ustedes en los comentarios. Voy con ustedes ahorita, voy a mirar a ver dónde estamos acá, muchachos. ¿Están todavía ahí?
¿Se fueron, muchachos? ¿Se me fueron? Ya, dice, ya, William. Todo claro, profe. Gracias, Angie. Liliana por ahí estaba. Oscar también. Bueno, si tenemos alguna pregunta, con mucho gusto, muchachos. Sí, señor, por acá dice William Malaver, Jenny Pinzón, muchas gracias, sí, señor. Ok, Catherine creo que va a hablar, pero como que no se anima. Está que habla, pero no puede. Jenny Pinzón dice, bueno, sí, gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces, no sé si de pronto hay alguna pregunta. Este es el espacio de pronto para las preguntas. Jenny Pinzón está escribiendo. Mientras escribe Jenny Pinzón, vuelvo otra vez a ver esos avisos parroquiales, muchachos. Por favor, no se nos olvide llenar el Excel. ¿El Excel cuál? El Excel de la propuesta. Bueno, esta pregunta de la selección de la etapa productiva, muchachos. Les estaba diciendo al inicio, pero aquí ya aprovechando que están todos, por favor, tengámoslo en cuenta y miremos porque lo están solicitando en coordinación. La selección de la etapa productiva, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la etapa productiva y enviarla a Camacho? Tengo una pregunta, ¿solo es llevar el cuadro o debemos hacer portada? Sí, hagamos la portada, la pueden hacer. Hay algunos que la hacen también ahí mismo en el Excel y no tienen necesidad de pronto de pasarlo a otro lado, sino simplemente hacer, sí, la portada, sí, muchachos, por favor, porque es que a veces eh, me vuelvo un lío con los grupos y con los nombres y por favor, sí, la portada, sí, 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 siempre hagamos portada, por favor. ¿Listo? Todo hacemos todo normalito. Inclusive una de las conclusiones, ahí está, los autorizo para que se copien de las conclusiones que tenemos en las diapositivas, ¿sí? Y hay otra pregunta de Jenny Pinzón. Y bueno, ¿quién más tiene preguntas? ¿Nadie más? Las 8:30, por Dios. Bueno, creo que Jenny ya me dijo, ok. Bueno, muchachos, entonces, la próxima sesión, vamos con toda, que ya casi vamos más de la mitad. Ya el otro año nos vamos a certificar, a presentar la etapa productiva y los espero en la graduación. ¿Listo? Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Chao, pues, voy a dejar de grabar en este momento. Chao, profe, gracias. Chao, Liliana, gracias a